Bien, en este vídeo tutorial voy a mostrar y intentar explicar cómo podemos hacer un postprocesado para nuestro control numérico usando el Microsoft Office. Igual que el Microsoft Office, cualquier otro programa similar como podría ser el OpenOffice, con el que podamos crearnos macros que nos automaticen un poco todo lo que queremos hacer. No es difícil, lo que sí hace falta es saber un poquito de Visual Basic, no mucho. De hecho, mis conocimientos son bastante básicos y siempre he tenido que tirar bastante de la ayuda y entender un poco el lenguaje de nuestra máquina herramienta para saber qué es lo que necesitamos darle y cómo buscarlo en los archivos que nos va a generar nuestro programa CAM. Bien, programa CAM lo que genera es un fichero que es el que un postprocesador comercial o este que nos hemos creado nosotros va a interpretar para traducir al lenguaje de nuestra máquina herramienta. Estos ficheros, la mayoría de los sistemas CAM se genera como un fichero apt. Nosotros, a la hora de postprocesar, tenemos la posibilidad de elegir que nos lo postprocese en un formato apt o algunos que no lo tienen, como por ejemplo el Unigraphics, sí tienen la posibilidad de postprocesar en un formato CLF, que es bastante similar al apt y su filosofía es la misma. En realidad, el apt es una serie de órdenes que va a necesitar leer el postprocesador para traducirlo al lenguaje de la máquina y donde se describen todos los movimientos que necesita hacer nuestra máquina herramienta para el mecanizado que queremos obtener. Entonces, lo primero que tendríamos que saber un poco es qué es lo que necesitamos eliminar en el apt y qué necesitamos conservar para que nuestro postprocesador pueda trabajar correctamente. Otra cosa que necesitaríamos saber es cómo hacer nuestro mecanizado para que dicho fichero apt se adapte a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo cuando he realizado este programa de ejemplo, la última operación es un ciclo de taladrado. Yo podría en el postprocesador configurar el taladrado como un ciclo. Ya veremos más adelante cómo. Sin embargo, me interesa más, ahora mismo por comodidad, indiscutiblemente, que no me lo saque como un ciclo, sino como movimientos. Entonces, yo necesito especificarle al programa a la hora de postprocesar que no me postprocese los ciclos. También tendría que tener en cuenta si estoy trabajando en un sistema de 3 ejes o de 4 ejes o de 5 ejes para indicarle al programa si yo necesito sacar los vectores de dirección o no. Este programa, por ejemplo, yo lo he realizado con Katia. Entonces, yo a la hora de configurar la máquina, por ejemplo, en ese resource, yo tengo que asegurarme, por ejemplo, de varias cosas. Primero, que el tipo de datos que voy a sacar va a ser apt.
también me tendría que asegurar de si voy a trabajar con 3 ejes o con más ejes. Otra cosa que he evitado a la hora de hacer el postprocesador es que me haga interpolaciones circulares. Por simplificar un poco el postprocesador, en vez de tener que buscar líneas de interpolación circular y que me las transcriba como tal, todo lo que son movimientos circulares los realizo por puntos. Otra de las condiciones que me he impuesto es una velocidad máxima. No me gusta trabajar de nunca con las velocidades máximas, un G0 en FANUC, un Fmax en Heidenheim, porque estoy acostumbrado a trabajar con máquinas antiguas que todo lo que son movimientos rápidos no controla la trayectoria y puede causar colisiones. Aparte de esto, me va a venir bien por comodidad a la hora de hacer mi procesador no tener en cuenta los G0 ni los Fmax si fuese un Heidenheim, sino simplemente velocidades lineales. Eso sí, me voy a asegurar de que todo lo que tuviera que ser un movimiento rápido lo haga casi a la velocidad máxima de la máquina. Si la velocidad máxima de mi máquina, por ejemplo, es 15.000, todos los movimientos rápidos los voy a hacer a una velocidad casi igual a la máxima. Para asegurarme de que al postprocesar me tome realmente esta velocidad y no me lo traduzca como un movimiento rápido, en la salida, esto hablando un poco de Katia, en otros programas supongo que habrá formas similares, a la hora de dar la salida de las velocidades le tengo que decir que me las tome en base al valor del Rapid Feed Rate que era asignado, es decir, lo que pone aquí, usar Rapid Feed Rate para los movimientos rápidos. Básicamente ahora mismo serían las cosas a tener en cuenta con respecto al postprocesado. A la hora de postprocesar, pues me saldría por defecto que lo quiero en apt, donde se me va a postprocesar, y luego los valores de máquina que ha tomado por defecto que he configurado en la máquina. Bien, vamos a ver primero un ejemplo de cómo trabaja el procesador que me he creado en Office y luego vamos a intentar explicar poco a poco más o menos lo que he hecho por si puede servir de ayuda. Bien, el postprocesador que he hecho aquí serviría para una máquina de 5 ejes con los ejes de giro en el cabezal del tipo A sobre C, o sea, una máquina con cabezal en horquilla. Y necesito hacer el postprocesado en 3 pasos. El primer paso lo haría con un fichero de Word donde tengo una macro donde lo que haría sería insertar un texto desde un archivo. El texto sería el archivo ATP que me ha generado el postprocesado de mi programa CAM. Lo voy a insertar. Y me inserta el archivo. Yo me iría entonces
a la macro que me he creado, que sería la macro paso 1, y la ejecutaría. Ahora observaremos que va a tardar un poquito. Tener en cuenta que esto no es un procesador profesional, que son evidentemente más rápidos y sin pasos intermedios, pero que nos puede servir en caso de necesidad para salir de un apaño. También la velocidad de cálculo va a depender del ordenador. El ordenador en el que estoy trabajando ahora mismo es un i3, y esto es un programa relativamente cortito, ya que tiene unas 17.000 líneas, un poquito más, con lo cual para el programa que es y para mi gusto tarda bastante. Si dispones de un ordenador mejor, como en el sitio donde yo trabajo, que dispongo de un i7 más bastante altito de gama, el cálculo lo hace muchísimo más rápido y se nota la diferencia. Como siempre va a depender entonces un poco del ordenador. Vamos a esperar a que termine de hacer los cálculos. Aquí lo que estoy en este primer paso, que sería genérico para cualquier tipo de postprocesado independientemente del número de ejes, es un poco limpiando las cosas del apt que no me hacen falta, que luego veremos cuáles son cuando explique cómo va la macro, y transformando las órdenes de apt a las órdenes que voy a poder interpretar mi máquina. Vemos mientras piensa como aquí hay una serie de archivos de información que van a desaparecer, órdenes como el goto que voy a transformar en movimientos, etcétera. Y voy a dejar el archivo listo para poder pasarlo a un fichero de Excel donde voy a realizar las operaciones que necesito hacer, ya que en realidad, por ejemplo, el apt lo que me saca son cotas x y z y vectores y jk que me definen la posición de la herramienta, pero no me da ángulos de giro de los cabezales ni transformaciones de velocidad si fuesen necesarias. Este archivo lo guardaría como un fichero de texto sin formato. Le pondría el nombre que yo quisiera, por ejemplo, mine, y dándole ya el nombre con el que voy a denominar mi programa. Voy a preguntar que si deseo conservar el formato, le digo que sí. Dejo esto tal y como me aparece, con Windows predeterminado para europeo occidental, y le doy a aceptar, y ya me puedo salir del primer paso. Y aquí se me ha guardado el ficherito de texto, con lo cual ahora iríamos al paso 2. Bien, el paso 2, abro el fichero de Excel que tengo a tal efecto, que este ya sí es un paso. Realmente lo que hago con Excel va a ser siempre específico de cada tipo de máquina, es decir, si va a ser 5 ejes, 4 ejes, 3 ejes, y si tiene más de 3 ejes, cuál va a girar en función de cuál va a girar. Abriría el fichero. Bien, y el fichero y cargaría como datos desde texto el fichero que acabo de guardar del primer paso, que sería este.
Antes de cargarlo es importante, para que luego no dé problemas en la máquina ni incluso en el procesado, es importante que tengáis configurado el Excel para que en opciones avanzadas, para que el separador de decimales sea un punto y el separador de miles no sea nada. Entonces sí, ya puedo cargar desde texto el fichero que a mí me interesa, donde me aseguré en su primer paso que iba a tener delimitado por comas las columnas que yo voy a querer que se me formen para efectos de cálculo. Entonces, en separadores me aseguro de que estén las comas como separador, y en avanzadas me aseguro también de que el separador de decimales sea un punto y el separador de miles no sea nada. Voy a aceptar, voy a finalizar, lo cargo en la hoja existente. Si tuviese una hoja llena de algún procesador antiguo, pues podría meterlo en una hoja nueva y borrar la del antiguo. Ahora mismo lo tengo vacío en la existente y se me carga el mismo fichero que me había dejado el paso 1, donde yo me he creado las columnas de información según me interese para los cálculos que necesito. Cálculos que luego veremos un poco más detenidamente cuando explique la macro con la que funciona esta hoja de cálculo. Me iría a las macros puedo acceder o bien por vista aquí o bien en la pestaña de programador aquí, y ejecutaría la macro completa. Aquí tengo un poco una submacro que en realidad la completa es la suma de todas esas submacros, que la he dejado para poder luego explicar un poco lo que he ido haciendo. Ahora mismo ejecutaría la macro total, que va a realizar los cálculos pertinentes para trabajarme en un 5 ejes con los giros en el cabezal A sobre C, y para un sistema FANUC. En un sistema FANUC hemos necesitado calcular cómo se van a hacer los giros con un grado, o sea, con los grados A, con los grados de C, si va a necesitar un G94 o un G93 en función de si va a usar la velocidad impuesta desde el programa o bien tiene que hacer una transformación en los giros. Entonces el FANUC en ese sentido un poquito puñetero, ya lo explicaré mejor cuando veamos la macro. Por ejemplo, si fuese Gerenham, no necesitaría recalcular las velocidades por una operación inversa, sino que directamente poniendo una orden M128, el mismo control de la máquina es capaz de hacer los cálculos. En FANUC, a no ser un FANUC moderno que todavía no conozca, no es capaz de realizar estos cálculos internamente, tienes que hacérselos tú en el postprocesador. Bien, aquí lo que he hecho ha sido hacer los cálculos pertinentes para que me ponga los números de línea que además luego veremos, he puesto hasta el 9999 y luego que empiece de 1 por si es un FANUC antiguo que no admite muchas líneas. Tengo una columna donde tengo una serie de órdenes o de información de en qué proceso estoy. He colocado si necesito y donde necesito que me haga la compensación en altura para cada herramienta, los citados G93, G94, las cotas X, Y, Z, A y C, sus avances,
sus cambios de herramientas, sus revoluciones, etcétera. Todo un poco ordenado también se me queda al final por columnas. Y este fichero lo voy a volver a guardar. Lo guardaría. Bueno, no tendría que haber, perdón. Lo guardaría como también. Ahora sería un CSV delimitado por comas, ¿vale? Podría poner el mismo nombre que el fichero anterior, 1000, solo que, como he dicho, si el tipo de archivo que necesito guardar es un CSV delimitado por comas. Digo guardar. Me va a decir si quiero conservar el formato, le digo que sí. Bien. Y ya me salgo sin guardar cambios. Aquí vemos que se me ha creado el fichero CSV delimitado por coma. Y me iría entonces al paso 3. Bien. El paso 3 se va a hacer en otra hoja de Word, con otra macro. Bien. Y realmente esta macro va a ser una macro un poco de limpieza de lo que nos ha quedado tras todas las operaciones de cálculo. Como hice en la primera hoja de Word, voy a insertar un objeto desde texto y ahora el fichero que necesito cargar va a ser el CSV que he generado con el Excel. Voy a insertar y esto es lo que me ha quedado un poco después de todas las operaciones del Excel, donde cada columna que se me había creado, donde todo lo tenía separado por columnas, me va a generar o me ha generado una serie de puntos y comas, que es lo que ahora voy a limpiar con esta macro. Es decir, voy a hacer que me desaparezcan todos esos puntos y comas, dejando los espacios justos donde hacen falta y donde no hacen falta espacios, por ejemplo entre la cota X y su número, pues que no haya espacio. Es, por así decirlo, una macro de limpieza. Vemos que sigue tardando un poquito, problema de no ser un procesador profesional, y también un poco de limitado siempre por las condiciones de nuestro ordenador. No quiero ni pensar en este ordenador donde trabajo ahora mismo, mío. Tuviera que hacer esto para un programa a lo mejor de 500.000 líneas. Tardaría bastante. De todas maneras lo puedo minimizar y podría seguir trabajando con el programa CAN, las piezas siguientes que tuviera que hacer mientras el procesador trabaja solo, especialmente si nuestro ordenador es de varios núcleos que permiten multitarea. Ahora mismo vamos a esperar a que termine de hacer todos sus cálculos. Tardar tanto es porque las operaciones de limpieza yo las hago con un bucle, entonces tiene que bajar y volver a subir, bajar y volver a subir hasta que deja lo que quiero limpiar en cada momento y luego empezar con el siguiente punto de limpieza. Ya veremos luego un poco cómo es la macro, o si a alguien le interesa hacerse su propio procesador para su máquina y ver qué es todo lo que tiene que tener en cuenta.
Bien, ya habría terminado y este es el programa que nos queda medianamente ordenado. Me encargué en el Excel de eliminar cotas repetidas que no sé si hace falta volver a hacerlas, etcétera. No porque realmente sea necesario, yo podría haber dejado todas las líneas con todas sus cotas XZ, AC y sus avances, y no sé hasta qué punto afectaría a la velocidad del controlador de la máquina. Lo que sí es cierto es que, como al final de cuentas un archivo de texto lo que pesa es la cantidad de caracteres que tiene, cuanto más caracteres tenga, más va a pesar. Este es un archivo chiquito de 16.000 líneas, 17.000 líneas y un poco, pero el archivo ya sin limpio pesa unos 700K, ahora lo veremos. Sin limpiar pesa 1200. Imaginaros un archivo de 1.000.000 de líneas. Hablando de 1.000.000 de líneas, este tipo de postprocesador tendría cierto límite. El límite vendría dado por la cantidad de líneas que puedo meter en una hoja de Excel, que es de 1.000.000 y pico. O sea, para programas más grandes o con más líneas, la Excel pues estaría un poquito limitado. Bien, este que es el fichero que quiero ya mandar a la máquina, lo guardaría como previamente modificándole el número de programa con el que quiera meterle en la máquina. Yo por defecto he puesto en 1000. Si debían poner otro número, pues se lo cambiaría aquí, que eso realmente, o cualquier información necesaria que necesite en el programa, se lo puedo poner como cualquier procesador de texto. Bien, este lo guardaría como un documento de texto sin formato, que va a ser en 1000, lo vamos a poner .tab, por ser para un FANUC, iría a guardar, le digo que si quiero conservar el formato, y aquí en vez de guardarlo como Windows predeterminado lo guardaría como MS2, que va a funcionar mejor en nuestro control numérico. Realmente no hay mucha diferencia, pero bueno, a mí me da la sensación de que va a funcionar algo mejor. Ya una vez que se guarde, me saldría y aquí tendría el fichero para mi máquina. Estos dos ficheros y el de la apt los podría borrar, como cuando procesamos con un postprocesador comercial que nos suele generar siempre algunos archivos de información innecesaria, pues se borrarían y nos quedaríamos con el que va a funcionar en nuestra máquina, que sería realmente esto. Con lo cual vemos como es perfectamente factible hacer un postprocesador sin necesidad de un programa específico, es decir, simplemente con el Office, que lo suele tener casi todo el mundo en su trabajo o en su casa, con las limitaciones que ello conlleva naturalmente de velocidad y de tener que darnos el trabajo de crear las macros que necesitamos, que ahora vamos a ir viendo un poco tras eliminar. Voy a eliminar ya, por ejemplo, estos archivos. Vamos a ir viendo un poco las macros, cómo me la he creado y qué criterio he usado para ello.